De acuerdo, muchas gracias. Bueno, estimados estudiantes, estimadas estudiantes, bienvenido a nuestra clase de hoy. Y nuestra intención en esta clase es acercarnos a una perspectiva de comprensión sobre el trabajo pedagógico um, y sus dimensiones praxeológicas a partir de la teorización sobre la formación que hemos construido a lo largo de estos encuentros, ¿no? Hicimos un recogido de diálogos con distintos autores y sus épocas históricas para comprender cómo esta categoría, y se puede decir que la formación es una categoría porque alrededor de ella se han formulado perspectivas teóricas que organizan o estructuran el campo del saber pedagógico. Y este recogido nos ha señalado la complejidad que tiene esta categoría y su potencia para reflexionarnos sobre los rasgos y los escenarios y por supuesto el sentido del trabajo pedagógico, especialmente en el marco de la contemporaneidad. Y para esta clase, que no tiene una sugerencia de literatura, ustedes pueden haberse cuestionado sobre esto. Vamos a hacer un trabajo más dialogado con algunos desdobramientos que les quiero proponer al final de la clase y contaremos con la participación de algunas instituciones, de algunas estudiantes de doctorado que están bajo mi supervisión, bajo mi dirección en la Universidad Federal de Paraíba, que sistematizan experiencias de trabajo pedagógico en ámbitos no escolares. Porque lo que quiero desde luego plantearles es que podemos pensar el trabajo pedagógico como una manifestación práctica de un sentido que es teóricamente construido para dar identidad o identificación a este proceso que involucra la movilización de conocimientos teórico-metodológicos de la pedagogía para el proceso de confrontación o de aportación de los medios o los medios educativos en la sociedad contemporánea bajo las distintas demandas que se manifiestan en los distintos escenarios donde se puede insertar el trabajo pedagógico como una célula de transformación de relaciones educativas. El primer punto que debemos considerar es que el trabajo pedagógico es un trabajo y como tal nos toca conceptualizar qué se entiende por trabajo una vez que en el marco del neoliberalismo el trabajo tiene un sentido muy restrito al empleo, como la sencilla inserción laboral de un individuo que desarrolla determinadas funciones que socialmente son relevantes. Yo quiero invitarles a pensar en el trabajo en otra perspectiva y quiero dialogar con los referenciales materialistas histórico-dialécticos para acercarnos a esta perspectiva de trabajo como un elemento de definición ontológica del sujeto, así como lo es la propia perspectiva de formación como
una categoría que nos remite a discusiones sobre el proceso de constitución del sujeto en sí mismo para relaciones sociales que le atraviesan constantemente y le movilizan a mirar hacia afuera a las posibilidades de intervención y interlocución en el contexto de estas relaciones. Así que el trabajo y la educación son actividades específicamente humanas, ¿no? Solo el humano y, eh, puede trabajar y educar, ¿no? ¿Qué puede hacer eh, humano el humano? Esa es una pregunta que nos implica desde yo del curso, ¿no? Porque partiendo de ella podemos establecer un conjunto de preocupaciones sobre qué es necesario que un humano experimente y asimile para entenderse como tal y desarrollar su poder de agencia, o sea, de actuar en favor de sí mismo, de sus intereses, y construir una mirada relacional o interrelacional sobre su vida en contextos comunitarios. Um, donde se establecen procesos de carácter sociocultural que también van a impactar en el modo por lo cual el sujeto mira y reconoce a sí mismo. Entonces, este es un primer punto. En la definición de humano que conocemos, um, más frecuentemente, eh, suele que la racionalidad sea planteada como el atributo esencial de definición del humano, ¿no? Um, Entendiendo el hombre como un sujeto racional, se puede decir que él puede ser educado. Y este proceso de educación tiene que ver con, con los aprendizajes del pensar, del producir sentido, de conocerse y conocer a su alrededor en una perspectiva autónoma, en una perspectiva compleja y en una perspectiva intersubjetiva, ¿no? Este es un punto que nos, nos trae desde la modernidad a una pedagogía que funciona como un saber promisor de la libertad humana que se conquista por la autonomía del pensamiento, por la autonomía de la razón, ¿no? Así que el hecho de producir sus propias circunstancias de comprensión eh, y de intervención en el real hace con que la vinculación del hombre, del humano, con su medio, se haga desde una actitud activa y reactiva um, permanente. Y esta actitud activa por la cual el género humano produce su propia existencia tiene el nombre de trabajo, ¿no? El hecho el acto de accionar sobre la naturaleza, transformándola en función de sus necesidades o sus percepciones, es lo que en la perspectiva marxista llamamos de trabajo.
Se puede decir entonces que la esencia del hombre es el trabajo, eh, o que la esencia del hombre no es em, dada al hombre, no es un regalo divino o que le sea natural, pero es algo que le precede, que preexiste, porque esta identidad se hace mediante, o este proceso de identificación se hace mediante relaciones sociales y culturales que conforman tanto el psique humano cuanto la capacidad del humano interactuar e intervenir en su realidad, en su contexto. Em, Podemos pensar que si la existencia humana no es garantizada por la naturaleza, ella no es una dádiva, no es un, algo que se conquiste fuera del humano, mirando hacia la divinidad, mirando hacia una, una cosmovisión que tranquilice al hombre, que no es necesario implicarse en la tarea de construirse a sí mismo porque su vida sería determinada por un destino donde su arbitrio poco cuenta. No es esta la perspectiva con la cual trabajamos, porque el hombre no nace sabiendo producirse como hombre. Él necesita aprender a producir su propia existencia, a comprender sus condiciones sociales, culturales, que determinan la materialidad de la vida. Por lo tanto, la producción del humano es al mismo tiempo la formación del humano. Esto es el proceso educativo por lo cual el sujeto del género humano se humaniza y adquiere herramientas de construcción intersubjetiva que le plantea como un sujeto activo de relaciones sociales. Um, entonces, se puede decir que el punto de partida entre la relación entre trabajo, educación y pedagogía es que estamos hablando de una relación de identidad o de identificación. Los hombres, el humano, aprende a producir su existencia en el propio proceso de producción de la misma. Él aprende a trabajar trabajando, um, estableciendo relaciones con la naturaleza, relacionándose con los otros en un contexto de intercambios culturales que se um, prolongan a lo largo de las generaciones. La producción de esta existencia, que es la producción del humano, implica el desarrollo de mecanismos y de contenidos que tengan como criterio de validad la experiencia, que se abre para un proceso de resignificación bajo en la medida que la conciencia humana se expande sobre estas condiciones que generan las experiencias o que limitan las experiencias de cualquier forma que afectan sus experiencias. Esta es una comprensión importante porque nos fija en una mirada de trabajo no solamente como una práctica inducida por finalidades sociales, pero una práctica concebida, construida
desde finalidades sociales que perpasan la capacidad del sujeto atribuir sentido y movilizarlo como un sujeto capaz de prácticas reflexivas y que tengan destinación. Ahora vamos a pensar en el sentido de trabajo pedagógico. Y a ver, en estas últimas personas, si ya tenemos acá este doctorado Sócrates, te quiero pedir que se aparece a Ana Paula Simoni, solicita el acceso, por favor, les dejen de la clase porque son invitadas para nuestra discusión de hoy. Y sobre el trabajo pedagógico propiamente, yo quiero recurrir a la definición de una profesora de Brasil, investigadora en el campo de la pedagogía, que se llama Liliana Soares Ferreira, que nos dice que por trabajo pedagógico entiéndese todo el trabajo cuyas bases estén de alguna forma relacionadas a la pedagogía, evidenciando, por tanto, conocimientos, métodos, técnicas, evaluación intencionalmente planificadas y teniendo en cuenta el alcance de objetivos relativos a la producción de conocimientos. Así que aquí tenemos un punto central para nuestra definición de trabajo pedagógico. Si es trabajo, involucra la producción de sentido para lo que hace en términos de habilidades humanas se reflejen y se potencializan en este modo de actuar en la realidad, con la realidad y por lo tanto con los sujetos que se insertan en esta realidad. Este sentido es más amplio que el sentido de empleo que se proyecta en nuestra sociedad neoliberal, que tiene como característica la erosión o la minimización del trabajo como práctica productiva de recursos materiales, no como proceso ontológico de construcción del sujeto, como hemos defendido a partir de una nueva marxista. Ese es el primero. El segundo es que el ser pedagógico no puede tener otro fundamento que la pedagogía. Y esta es una cuestión interesante, porque no es común que el adjetivo pedagógico sea utilizado para calificar un conjunto de cosas que no, no se vinculan al proceso de producción de conocimiento capaz de guiar, orientar, nortear las decisiones praxeológicas que demandan los procesos educativos, que tengan la formación como su objetivo o como su finalidad. De modo que me parece un equívoco referirnos a materiales pedagógicos, a recursos pedagógicos, a contextos pedagógicos, a, a cosas pedagógicas. El pedagógico no habita en las cosas, porque las cosas no tienen la capacidad de generar sentido para las posibilidades de su uso educativo. El sentido es derivado del proceso del trabajo, que es la constitución de una intencionalidad que moviliza el sujeto a una acción
efectiva de transformación de su realidad, y mientras tanto transforma su realidad para ajustar a su conciencia, también se construye a sí mismo. Para ser pedagógico, este trabajo tiene que generar conocimiento. Por lo tanto, el trabajo pedagógico es un trabajo eminentemente humano, desarrollarlo sin el ente humano para construir determinadas líneas de acción que dialoguen con las necesidades de los contextos educativos. Así que me parece más adecuado que la calificación pedagógica sea utilizada para los procesos y el trabajo desarrollado por los pedagogos y pedagogas, no para los materiales, recursos o técnicas que, aunque tengan bases en la pedagogía, no son pedagógicas, pero son pedagogizadas. Son pedagogizadas en un proceso pedagógico que, que he planteado, que es desarrollado por un humano o por los humanos. A ver, Diana me dice que se está escuchando con un poco de dificultad. ¿Está mejor? Profe, es que sea algo Pues, intermitente. O sea, hay momentos donde bueno, y más relaciona un poco con la conexión, pensaría yo. Pero en este momento, por ejemplo, lo escuchamos muy bien. perfecto. Yo les estoy hablando un poco más despacio para que estos lapsos de comunicación virtual no perjudiquen vuestra reflexión. Pues este es el sentido de trabajo pedagógico con lo cual vamos a reflexionar ahora. A lo largo de la historia, hemos visto que la formación como categoría para el trabajo pedagógico, estructurante del trabajo pedagógico, no ha sido propiamente estudiada o asumida como un eje central de la pedagogía, porque mientras la pedagogía moderna haya dedicado gran parte de sus estudios y proposiciones bajo la mirada de formación, las instituciones educativas modernas han capturado la pedagogía o el saber pedagógico y vinculado este saber a un otro objeto de intervención educativa, que es la enseñanza, que se practica en un tipo específico de institución, que es la escuela. Vamos a examinar la limitación de sentido para el trabajo pedagógico cuando su elemento identitario es visto o se ha visto como la enseñanza, como si estuviéramos por delante de una relación mimética entre lo que llamamos de trabajo pedagógico y lo que llamamos de enseñanza o de instrucción. Si es el trabajo pedagógico el acto de enseñar o de instruccionar, él tenía siempre un recorte institucional que es la escuela o las instituciones educativas oficiales en términos generales. Y estaría asociado a las prácticas profesionales desarrolladas por aquellos que enseñan, o sea, los maestros.
En este sentido, el saber pedagógico, o mejor, el trabajo pedagógico se confunde con la docencia, con el proceso de concepción y organización de situaciones de enseñanza y aprendizaje que buscan proyectar determinados objetivos formativos que se establecen partiendo de los marcos de la política educativa um, que se destinan a la escuela. Pero si pensamos el trabajo pedagógico en la clave de la formación, esto cambia por completo. Porque mira, uh, la formación como el paradigma de la pedagogía moderna se, no se establece por un individuo sobre el otro. Podemos, en el contexto del trabajo pedagógico, elegir ciertas decisiones que crean el contexto de, de, de acercación, de aproximación, de acercamiento al sujeto educable, pero el diálogo con las circunstancias que involucran este sujeto son muy contextuales, que vamos a tener la posibilidad de un trabajo pedagógico significativo, pero las decisiones pedagógicas conllevan este sentido de formación como eh, lo que uno puede aprender por sí mismo y para sí mismo bajo mediaciones que fueran generadas por otros educadores, por otras personas, teniendo la pedagogía como referente, como el saber orientador de estas decisiones, como el saber estructurante que imprime sentido a estas decisiones. En esta comprensión, ¿dónde se puede practicar el trabajo pedagógico? ¿Solamente en la escuela? Por supuesto que no. ¿Y en qué otros ámbitos? Bueno, en todos los ámbitos donde la problemática formativa tenga lugar. ¿Y, y para qué miramos? ¿Para qué tipo de dinámica social miramos? Para reconocer las demandas formativas, para aquellas dinámicas en las cuales las personas sean llevadas a compartir sus experiencias para resignificarlas bajo el intento de ampliar sus formas de participación en el mundo. O sea, que la formación emerge como un problema en aquellos contextos o en aquellas dinámicas donde los repertorios de las personas eh, que forman su modo de ver y su modo de participar en el mundo es un objeto o se vuelve en un objeto de intervención para distintos fines que tengan que ver con el desarrollo y de incluso contestación de lo real, porque no defendemos un trabajo pedagógico que se vea
neutro ideológicamente o políticamente. El trabajo pedagógico es orientado por finalidades sociopolíticas emancipatorias por, um, que, que se concretan en la posibilidad humana de aprender para ser mejor, no mejor en el sentido personal de gano personal, pero una perspectiva de mejora, como Paulo Freire nos inspiraría, um, en el sentido del bien vivir, o sea, de las condiciones adecuadas de existencia individual y colectiva que nos proporcione la nuestra construcción integral como sujetos. Por lo tanto, esto es muy potente para pensar dónde se expresa o dónde se puede expresar la fuerza social de la pedagogía por el trabajo pedagógico, que es la práctica profesional de los pedagogos y de las pedagogas en distintos escenarios. A ver si mis invitadas ya llegaron porque les solicité que ingresaran a nuestra clase sobre las 5 para que ahora podamos conocer algunas huellas de campos o ámbitos de trabajo pedagógico en Brasil que en este momento impactan directamente las discusiones sobre formación en pedagogía. Así que quiero preguntar, Ana Paula, ¿ya está por aquí? Sim, Ana. professor. Estou aqui. Oi, olá, Ana, que tal? Oi, Ana, tudo bem? Eu vou te pedir para você abrir sua câmera um instante, se for possível, e o seu microfone. E enquanto isso, eu vou pedir atentos ao relato que vai ser apresentado pela Ana Paula sobre o trabalho que ela desenvolve como pedagoga universitária. E peço à Ana Paula que também fale devagar, para que eu possa ir, na medida do possível, traduzindo, né, as informações mais importantes para esses estudantes y essas estudantes. Entonces, queridos estudiantes, ustedes ahora van a tener una experiencia de escucha en portugués o en portuñol en algunos casos. Ana, você poderia resumir para a gente qual é o seu trabalho pedagógico como pedagoga na educação superior? E antes disso, você poderia se apresentar rapidamente para a nossa turma? Então, boa tarde. Meu nome é Ana Paula. Sou pedagoga da Universidade Federal da Paraíba desde o ano de 2016. Quando eu entrei na universidade, em 2016, eu trazia uma inquietação muito grande sobre o que fazer, o que deveria fazer um pedagogo na universidade. Então, a minha formação na graduação, ela foi sempre pensada e na minha cabeça a única função que eu poderia exercer enquanto pedagoga seria professora, como professora. Quando eu passo em 2016 para atuar como pedagoga na Universidade Federal, me surgiu uma inquietação
porque nem eu, enquanto pedagoga, sabia qual seria essa função, nem os meus chefes imediatos conheciam também o papel do pedagogo na universidade. Então, desde 2016 até 2025, eu ainda estou me constituindo profissionalmente enquanto pedagoga, né? Assumindo essa identidade, descobrindo com outras pedagogas através da minha pesquisa de doutorado e me descobrindo nas práticas que eu realizo. Então, desde 2016 até os dias atuais, eu exerci N funções. Hoje, mas atualmente, né? E desde 2022, eu tenho exercido propriamente atividades mais pedagógicas, destinadas ao papel do pedagogo. Eu trabalho na coordenação de currículos acadêmicos, na qual uma das minhas corresponsabilidades é fazer análise dos projetos políticos pedagógicos dos cursos de graduação, sejam eles de bacharelado, de os tecnólogos e os de licenciatura. Ana, Tá tudo bem, aqui, professor? Oi. aqui faço uma pequena intervenção. Nos dije Ana que su trabajo principal es orientar, supervisionar la construcción de los planes de estudio para los grados de la universidad. En Brasil, los sistemas de grado tienen tres modalidades: la formación de maestros o educadores en términos generales, que se imparte desde el grado que se llama licenciatura; la formación de otros profesionales, como los médicos, abogados, los ingenieros, que se imparten desde un grado llamado de bacharelado, que no es el bachillerato que se practica, por ejemplo, en Argentina, en España, no sé si en Colombia hay propiamente el nivel de bachillerato. Y las licenciaturas y los bacharelados suelen tener 4 años de duración mínima. Y hay una tercera modalidad, que son los grados tecnólogos. Estos grados son más cortos, tienen como que 2 años, 2 años y medio, y se destinan a formación de un profesional para el campo de la tecnología. ¿Sí? ¿Sócrates? Bueno, para el campo de las funciones tecnológicas, para campos emergentes. Y ella trabaja en la universidad como pedagoga de tiempo completo y de plaza definitiva. O sea, en nuestra universidad tiene la función de pedagogo, y Ana Paula desarrolla esta función mientras investiga en su doctorado la constitución de la profesionalidad de este profesional, pedagogo-pedagoga, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las universidades públicas brasileiras. Cuéntanos um pouco, conta um pouquinho para a gente, Ana Paula, sobre onde estão os pedagogos nas universidades brasileiras. Bom, quantitativamente, nós somos no número de 715 pedagogos, pedagogas no Brasil, nas universidades federais brasileiras. Somos 535 pedagogas nesse universo. Então, quando a gente às vezes traz a questão da pedagoga, porque a gente tem essa prova quantitativa, né, esse dado quantitativo de que somos, na maioria, mulheres, né, do gênero feminino, digo. E eu já tenho 11 entrevistas realizadas, de norte a sul, de leste a oeste do Brasil, e essas pedagogas e pedagogos, eles se encontram nos mais diversos espaços das universidades brasileiras.
né? E geralmente em espaços como as pró-reitorias, né, de graduação, pró-reitorias de ensino, que a depender do local recebe nomenclaturas diferentes, nas pró-reitorias de assistência estudantil, fazendo acompanhamento, principalmente dos alunos que são assistidos por bolsas, né, pelas questões das bolsas, nos setores de Un instante, atendimento Aula. de ações afirmativas. Lo que Ana está llamando de pro-rectoría es como las rectorías adjuntas. Son grandes directorías de la universidad en que gestionan dimensiones o ámbitos de la administración académica adjunta de grado. Tiene función de acompañar las políticas institucionales para la formación en nivel de grado. La rectoría de asistencia a los estudiantes tiene función de promocionar mecanismos de inclusión, de permanencia de los estudiantes a lo largo de su formación mientras esté en la universidad. Certo. Também temos pedagogas nas pró-reitorias de gestão de pessoas, na qual eles trabalham diretamente na formação dos profissionais de educação, os professores também, e também os técnicos administrativos em educação. Então, eles ficam responsáveis pelo que eles chamam de desenvolvimento profissional desses cargos. Também temos nas coordenações de ações afirmativas, né? A última entrevistada que eu tive, eles trabalham com imigrantes, indígenas, e aí são 4 núcleos, né? Núcleo de gênero e diversidade, núcleo de inclusão, o núcleo de indígenas e imigrantes, e faltou um. Desculpa. Mas são 4 núcleos, assim, e atende essa questão dessa diversidade, né? E também nessa pró-reitoria, eles trabalham com a formação de professores, voltando a essas questões mais particulares desses centros, né? Então, assim, para mim tem sido uma aprendizagem muito grande, professor, e aos colegas que me ouvem, porque a gente vê a potência, né, e como a função do pedagogo, nesses âmbitos, eles têm chegado aos alunos. Né? Porque, para mim, assim, era como se a nossa função ela tivesse como é que eu posso falar? Um papel, até então, né, por estar me descobrindo, eu achava que era um papel muito... Ai, meu Deus do céu, como se fosse superficial, não fosse algo tão profundo. Né? Mas quando a gente vê o papel do pedagogo no atendimento desses alunos, na formação de professores, para que a permanência, né, que não só o acesso à universidade é importante, mas a gente vê ações desses pedagogos atuando principalmente dando melhores condições ou possibilitando condições para que esses alunos permaneçam e tenham êxito. Então, assim, é uma soma de esforços que muitas das vezes, segundo os pedagogos, parece algo muito individual, né, porque muitos trabalham apenas um em cada setor, mas, assim, os esforços são para que esses alunos, na grande maioria, como eles falam, né, que são alunos da massa, né, que são alunos do público, que muitos chegam através de cotas, que eles tenham não tenham garantido apenas o direito ao acesso, mas principalmente a permanência e o sucesso. Então, assim, a gente percebe que são ações que estão chegando lá, né? Assim, a gente não consegue mensurar ainda, porque eu ainda percebo que essas pró-reitorias não se comunicam, né? E, assim, eles
se perdem muito nessa questão de trazer esses dados assim, ó, do que foi feito, né? E a gente ainda é muito silencioso no que faz. É como se ficasse lá escondido, não há tanta divulgação do que é feito. Por isso que parece ser tão invisibilizado e tão silencioso. Mas, assim, uma coisa que eu tenho feito é sido a ponte entre essas pedagogas, onde uma está lá numa universidade na região sul ou na região centro-oeste, por exemplo, e ela é única. E aí eu tenho outra pedagoga que trabalha com uma equipe multidisciplinar e que tem outras experiências e que trabalham em setores similares. Então, eu estou fazendo a ponte entre essas pedagogas para que elas possam não se sentir só nessa função que elas exercem, mas terem alguém com quem conversar e aprender. Né? Então, assim, eu tenho aprendido muito com elas. Excelente. Y en la línea de lo que estamos a discutir, podemos plantear una cuestión mirando para el contexto histórico de las universidades occidentales y reconociendo que por las tradiciones academicistas, los procesos pedagógicos en esta institución son muy perjudicados por una visión de que la universidad enseña y las personas aprenden, y si no lo hacen, el problema de la universidad. Hay una preocupación sobre hasta qué punto la universidad es un espacio de aprendizaje y no solo de enseñanza. Y ustedes pueden estar a preguntar, bueno, ¿es posible ver la enseñanza fuera de una relación con el aprendizaje? Sí, lo es posible en una perspectiva más institucional. La enseñanza como el acto magistral se justifica en sí misma. Así que preocuparse con los procesos de aprendizaje es una función que pone la universidad en reflexión sobre hasta qué punto en sus diferentes procesos ella manifiesta una función formativa, porque la enseñanza, la investigación, la extensión universitaria tienen finalidades formativas que conllevan el aprendizaje que se espera que los estudiantes desarrollen a un conjunto de objetivos que no se esgotan en la dimensión profesional o en la dimensión técnico-profesional. Entonces podemos pensar que la pedagogía universitaria o el trabajo del pedagogo en la universidad tiene que ver con la preocupación en tornar la universidad un espacio más formativo, de modo que ella atender a estas finalidades de creación, no solamente desde las prácticas de enseñanza, aunque ellas sean centrales, pero en las prácticas de gestión, en las prácticas de gestión, en la organización de múltiples experiencias que
movilizan el sujeto a comprenderse y a adquirir recursos potentes de acción individual y colectiva, hasta qué punto esta universidad puede existir, ¿no? Como un proyecto que se firma pedagógicamente. Así que nuestro trabajo en las universidades, guiado por la perspectiva de formación, es implicar, cuestionar, estructurar, movilizar condiciones y espacio, así como mecanismos que amplíen um, las posibilidades de aprendizaje, incluso para la propia institución, porque cuando hablamos de aprendizaje, no hablamos solamente del aprendizaje del sujeto individual o de un grupo de sujetos en una clase, pero del aprendizaje organizacional, por la cual las propias instituciones van a comprendiendo mejor cómo dimensionar su forma de acción, sus políticas de acción, bajo una mirada crítica a sus objetivos, a sus metas, a sus expectativas. Eu vou pedir que você fique mais um tempinho, porque pode ser que queira fazer alguma pergunta. A ver se... Eu poderia falar mais duas coisas. Eu trago, né, essa questão dessa minha experiência, mas assim, ainda dentre a minha experiência, o que eu percebi durante um tempo, que é uma problemática que vem aparecendo nesse levantamento junto aos pedagogos dessas universidades, ainda é a questão do desvio de função, né? Principalmente nesses espaços em que o pedagogo ele não tem voz ou ele não se identifica ainda pela questão do cargo pedagogo, então ele se permite exercer funções outras que não mobilizam os saberes pedagógicos nem possuem finalidades pedagógicas, que são meramente burocráticas. E uma outra coisa que tem aparecido muito é a questão da perda de espaço do pedagogo em detrimento ao técnico em assuntos educacionais. Então, existe uma divergência muito grande, né? Nós somos em 715 pedagogos nas universidades federais brasileiras, e comparado aos técnicos em assuntos educacionais, são cerca de 2.700. Eu tenho feito aquele levantamento para saber desses 2.700 quantos são pedagogos, para saber, mas assim, a gente percebe que é justamente a questão de que o técnico em assuntos educacionais, ele é essa carta coringa, né? Porque ele tanto pode ser... A gente precisa explicar o que é técnico em assuntos educacionais, as pessoas não conhecem nada disso. Ana está hablando de otra figura profesional que existe en las universidades, que es el técnico en asuntos educacionales. Este técnico puede ser cualquier persona, pero sus funciones regimentales que están firmadas en las normativas institucionales le acerca muchísimo a los roles propios del pedagogo y de la pedagoga en la universidad. Pode seguir, Ana. Então, os próprios pedagogos, eles dizem, olha, aqui eu sou só uma, mas tem tantos técnicos em assuntos educacionais. Então, existem coisas que eu faço e que o técnico em assuntos educacionais faz. Ou existe, eu só sou única nesse setor, mas os outros setores não têm o pedagogo, mas tem um técnico em assuntos educacionais. Como também existem realidades em que tanto o técnico como o pedagogo sofrem um desvio de suas funções. Então, assim, é uma coisa assim que tem emergido
né, nas análises, durante as entrevistas que eu tenho feito. Então, são categorias que têm emergido através da coleta dos dados, professor. Muchas gracias, Ana Paula, y quiero dar la posibilidad para los asistentes que tengan cuestiones también proponerlas en este momento. ¿A alguien le interesa preguntar, interactuar con lo que nos ha presentado Ana Paula? ¿Cómo se establece esta práctica profesional de la pedagogía universitaria en vuestros países? ¿Hay algo que les gustaría hacer del contexto brasileño de la pedagogía universitaria antes que pasemos a... Sí, pueden encender sus micrófonos, esto es. Esperen un instante, si alguien quiere hablar de cómo esta realidad se vive en Colombia, en Argentina, en México. No sé si Sócrates quiere hacer alguna intervención para explicar algún aspecto que nosotros no hemos logrado éxito para... Sí, bueno, Sócrates. Sí, pero primero que todo agradecerle a Ana Paula porque y al profesor Leonardo también en su traducción e interpretación porque nos deja como que con muchas preguntas y con muchas provocaciones porque es un contexto al cual nosotros nos estamos familiarizando todavía y que tiene algunas similitudes con el contexto colombiano. Entre ellos me resulta muy interesante pues, de respecto a la estructura del sistema educativo del Brasil, porque, por ejemplo, en Colombia, lo que se llama lo que es educación técnica y educación tecnológica, que si bien se considera como parte del sistema de educación formal, realmente está organizado y es más estructurado desde el Ministerio del Trabajo, no es del Ministerio de Educación. Y eso ya le da una pauta y una impronta muy importante a ese tipo de procesos porque ya no es una formación en sentido estricto laboral. Entonces, desde sus políticas, sus currículos, sus metodologías, cómo está estructurado, es fundamentalmente para la educación, para el trabajo en contraste con la educación universitaria, que sí tiene otras lógicas y otros procesos, lo que lo hace, por ejemplo, en el contexto colombiano, que sean escenarios en muchas ocasiones muy disímiles, con lógicas diferentes y con proyectos muy distintos. No obstante, en términos de educación técnica y tecnológica, sean técnicas para el desarrollo humano, educación integral para la primera infancia, llámese desarrollo humano en contexto de educación organizacional, es decir, siguen habiendo como procesos educativos allí, pero muy todavía en lógica laboral, pero laboral en un sentido más de ser funcionales a ciertas empresas internacionales incluso. Entonces me gustaría conocer un poco más cómo está estructurado ese sistema educativo en el Brasil, cómo se da esa relación entre estos técnicos educacionales, hacen parte de dónde, cómo ingresan, y si nos podrían enseñar sobre estos otros profesionales de la educación, agentes educativos que están dentro de las universidades, ¿por qué no aumentan el contexto colombiano? Por ejemplo, administración y gestión educativa, por ejemplo, pero que esos tienen como otra lógica, una lógica particular y asuntos curriculares de bienestar. Entonces me gustaría que nos desentrañara un poco más cómo funcionan esos profesionales dentro de la Universidad del Brasil, por favor. Perfecto. Ana nos preguntou, Sócrates, como está organizado o sistema educativo no Brasil, no que diz respeito à formação técnica e tecnológica, e qual é a nossa relação com outros agentes educativos, com outras profissões que atuam na universidade, não é? E com as quais a gente tem algum tipo de interação profissional.
Bueno, sobre la primera pregunta, sencillamente tenemos la formación técnica, técnico-profesional, ¿eh? Um, en tres posibilidades. La posibilidad libre, que son cursos que uno puede hacer por propia voluntad en instituciones de enseñanza profesional, que no son propiamente escuelas o universidades, o son centros de formación profesional. Y ahí se imparten cursos, por ejemplo, de peluquería, de comedoría, de servicios hoteleros. Entonces, una formación focalizada en aprendizajes funcionales para el mercado laboral. Luego, hay una formación técnica que se da integrada a la formación en, el, en, el, en, el, en, el, en la etapa, casi no me sale, de la enseñanza media. Esta formación se imparte en los institutos federales. Ahí el joven, cuando ingresa en la enseñanza media, que tiene 3 años después de la enseñanza elemental, que tiene 9, o sea, la formación de educación básica en Brasil tiene 11 años en general, 9 años de enseñanza elemental más 3 años de enseñanza media. Y en esta enseñanza media, que son los últimos 3 años de formación básica, un estudiante puede tener la formación técnico-profesional integrada a su formación media. Y luego hay la formación en nivel tecnológico. Esta formación es de nivel superior. No se adquiere ni en cursos libres, ni en la formación integrada en la educación, en la enseñanza media, sino por acceso a un grado de 5 que se llama tecnólogo. Tecnólogo en ingeniería de materiales, tecnólogo en gestión empresarial, tecnólogo en gestión de recursos humanos, tecnólogo en informática aplicada a negocios. Son carreras universitarias más cortas que tienen esta denominación, cursos o carreras tecnólogas. Así estaba organizada la formación técnico-profesional en general en Brasil. Ana, quer responder um pouco sobre a convivência com outros agentes educativos, qual a relação com os professores, com os gestores? Pronto. A minha relação particular com os meus chefes, né, e com outros profissionais é uma relação hierárquica, né, mas muito dialógica. Mas existem, dentro dessas experiências de coleta de dados com outros pedagogos, existem relações a depender, por exemplo, dos pedagogos que exercem um papel junto aos professores, como formadores, né, principalmente no que se refere à questão, por exemplo, existem universidades em que o professor universitário ao ingressar na universidade, ele é obrigatório, está no edital, na realização de 60 horas, nessas 60 horas, 40 horas são de carga horária voltadas para a questão dos saberes pedagógicos, né? E aí, nesse confronto, né, que eu digo confronto por conta do próprio posicionamento, em que às vezes os professores universitários se põem na realização, na obrigatoriedade de cursar esses cursos. Então, ainda há um embate no sentido de eu sou um professor universitário,
na grande maioria são mestres e doutores, e o pedagogo ainda é visto como um técnico administrativo em educação. Então, seria como se ele tivesse um saber, ou, hierarquicamente, está, como é que eu posso falar? Inferior ao cargo do professor. Então, existem professores que eles têm essa resistência na realização dessas formações dadas por pedagogos. E já existem outros setores, principalmente na questão da inclusão, nos setores de inclusão dos núcleos de ações afirmativas, em que os professores eles percebem a lacuna na formação deles, mesmo como bacharéis ou como licenciados, no que se refere a essa questão da inclusão, né, desses alunos que chegam com necessidades especiais, com deficiência ou através de cotas outras, e aí se sentem na necessidade de que as suas aulas sofram adaptações. E aí eles procuram esses pedagogos que trabalham nesses setores e pedem ajuda. Então, assim, existe a depender do papel do pedagogo nesta universidade, pode ser algo de, de compartilhar, de troca de saberes, como também pode ter uma relação de embate mesmo, né? De funções devido à questão hierárquica entre as profissões. Mas, de um modo geral, as relações são positivas. Obrigado, Ana. Gracias, Ana. Y ahora vamos a conocer la perspectiva de trabajo pedagógico que para ustedes de Colombia y de México seguramente va a ser una novedad, que es el trabajo en la pedagogía jurídica. Y para esto quiero invitar a nuestra clase desde ya, dando las gracias a Ana Paula, que ahora termina su participación, a la Simoní. Simoní es un estudiante de doctorado de mi universidad, que está bajo mi dirección y que desarrolla lo que estamos a reconocer como la primera tesis de doctorado sobre la pedagogía jurídica en Brasil. Así que, Simoni, ¿se está por ahí? Boa tarde, não sei qual é o horário aí, mas aqui são 5h30. Boa tarde, Simoni. Na Colômbia, menos 2 horas, né? Então, 3h30 da 3h30. tarde lá. Bom, Simoni, obrigado pela disponibilidade como toda a classe é composta por pessoas que falam em espanhol, eu queria te pedir para falar um pouco sobre o seu trabalho, pausadamente, evitando gírias ou siglas, né, que as pessoas desconheçam. E aí, se eu sentir necessidade, eu posso intervir para fazer alguma tradução oportuna. Conta um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho como pedagoga jurídica. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Simoni, como o professor Leonardo apresentou, sou pedagoga jurídica há quase 16 anos, aqui no Brasil, no Nordeste do Brasil. Tenho, nesse tempo, atuado enquanto pedagoga, na maior parte do tempo, inserida em equipe interprofissional, que são equipes que atuam no judiciário, na justiça, composta, né, as equipes elas são compostas por
assistente social, psicólogos e pedagogos. A pedagogia é a última profissão que entrou nessas equipes. Antes, as equipes eram compostas apenas por psicólogos e assistentes sociais. E aí a nossa atuação, a atuação das equipes, de maneira geral, ela consiste em atuação, na atuação processual, nos processos que andam, que correm, que tramitam na justiça. E, geralmente, nós atuamos, as equipes interprofissionais, a gente atua ali, nós somos chamados pelo magistrado, pelo juiz, para atuar, na maioria das vezes, em casos ou situações em que estejam envolvidos crianças, adolescentes, mulheres, idosos. Então, a gente compreende que nessa seara, notadamente das minorias sociais, digamos, dos mais vulneráveis, sempre há uma solicitação de ajuda, de assessoramento por parte do magistrado para que a gente faça um estudo, faça um relatório a partir desse estudo de caso, então converse com as partes do processo, compreenda a situação que se passa naquela família, naquele contexto, em que estão as partes do processo, para que a gente, a partir do estudo, confeccione, né, elabore um relatório e deste relatório seja ali emitido um parecer. E aí as causas são inúmeras, né? Então, a gente tem situações de adoção de crianças e adolescentes. Esses são os tipos processuais em que mais atuamos. Processos de adoção de crianças e adolescentes, de destituição do poder familiar, quando aquela família negligenciou aquela criança, por exemplo, e aí a justiça, o Estado, entra contra aquela família para destituir aquela criança daquela família, destituir o poder. E aí é quando essa criança, após destituída, ela pode ficar ali disponível para adoção, que é um outro processo também. E aí a gente tem também atuação em processos nas varas de família, onde tem aqueles conflitos familiares, separação, guarda, alguns casos em que se encontre denúncias de alienação parental, violência contra crianças e adolescentes, violência contra a mulher, enfim, são muitas situações, muitos tipos processuais que são passíveis da nossa atuação. E aí, a partir do caso em tela que for encaminhado para a equipe, nós podemos fazer alguns procedimentos. Podemos fazer visitas domiciliares na casa das pessoas que estão ali no processo. Nós podemos fazer visitas institucionais, e pode ser numa escola onde a criança esteja estudando,
no Conselho Tutelar, que é um órgão de proteção dos municípios, das cidades. Cada cidade tem o seu conselho tutelar. Podemos ainda fazer visitas nos equipamentos de saúde, da assistência, como Centro de Atenção Psicossocial, os CAPSs, os CREAs, né, que são Centros de Assistência Social. Então, podemos fazer esses tipos de visitas, podemos ainda fazer atendimentos, certo? Conversar com as partes, podemos também fazer encaminhamentos. Então, são inúmeras possibilidades e tudo vai depender do caso. Então, o caso que se apresenta à nossa frente é que vai nos dizer se a gente precisa fazer uma visita, se a gente precisa fazer um atendimento, 2 atendimentos. Então, é sobre o caso é que vai nos dizer. Ainda temos também essa é a atuação processual. E a gente tem uma atuação que é a atuação extraprocessual, que é jurídica, porque está nesse eixo jurídico, mas ela não está vinculada ao processo. Ela é uma formação em rede, né, atuação da justiça para atender, para formar em relação a alguma temática ou alguma legislação específica, para atender o pessoal da rede de atendimento de crianças e adolescentes, por exemplo. Então, a gente pode fazer formações, podemos ainda participar, integrar projetos, grupos de trabalho, todos voltados ali para a proteção de direitos de crianças, adolescentes, de mulheres, vítimas, de idosos ou outros grupos que estejam ali naquele momento em tela dentro da perspectiva jurídica. Eu acho que é isso, professor. Não sei se eu falei muito rápido, tentei falar pausadamente. De maneira geral, é um pouco disso que a gente faz. Existem também as escolas judiciais, que são escolas judiciais. São escolas que, que funcionam como escola de governo, e são escolas que funcionam para formar magistrados, juízes e os servidores que atuam na justiça para trabalhar na justiça. Então, são escolas que existem especificamente, né, de forma restrita, para atender aos juízes e servidores que atuam na justiça. E aí, nessas escolas judiciais, também temos pedagogos atuando no planejamento, na execução e no acompanhamento das formações que são destinadas a este público, certo? Eu não estou ouvindo mais. Espera aí. Espera aí. Também não te ouço, professor. Agora. Eu ouvi, Ana.
Professor está aí ainda? Profesor Leonardo, ¿nos Não escucha? ouço. Isso, também não ouço. Professor, se tirar o fone, não funciona, não? Às vezes dá um circuitozinho, um curto-circuito, às vezes no fone. Oi, 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 oi. Nada? Agora. Escutando, agora. Así. Agora sim. Perfecto. Entonces, me quito los auriculares para que podamos concluir este diálogo. Bueno, si ustedes han fijado su atención, que ahora empezó la lluvia por aquí. Estamos en la época de lluvia en la zona donde vivimos yo, Ana Paula, Simoni. Simoni incluso vive en una ciudad muy, muy grande que se llama Recife y que tiene muchísimos problemas sociodemográficos que en estas épocas se inunda. Entonces, Uhum. incluso su conectividad está limitada por el tema de la interferencia climática en la señal de Exatamente. Internet, ¿no? Está muy mal. Bueno, entonces nos dijo Simoni que su trabajo de pedagoga se desarrolla en un juzgado. Esto se parece familiar a algo que ustedes pueden encontrar en vuestros países. Hay pedagogas y pedagogos en los juzgados de Colombia, de México, Argentina. ¿Nos pueden decirlo para que nos acerquemos un rato un poco más? No exactamente. Pues esta es una práctica o un ámbito de práctica profesional en pedagogía muy interesante que proyecta una imagen del saber pedagógico desplegada de la escuela, pero muy fuertemente involucrada a la problemática de la formación. Porque mira, nos dijo Simoni que su actuación como pedagoga jurídica, que también tiene plaza definitiva, o sea, efectivo, una plaza definitiva en el tribunal de los juzgados, se organiza en dos dimensiones. Una dimensión intraprocesual en la que el trabajo pedagógico es de asistencia, orientación, subsidio a las decisiones jurídicas que involucran el desarrollo integral de las personas y los contextos educativos, la calidad formativa de los contextos educativos, hasta qué punto estos contextos atenden o contestan a las expectativas sociales y hasta qué punto las dinámicas construidas entre las personas, entre padres e hijos, entre madres y hijos, en determinados contextos, aseguran los derechos fundamentales a las personas y que están involucrados a la perspectiva de formación. O sea, qué derechos en determinadas dinámicas o contextos educativos son violados o son minimizados, comprometiendo a la formación de las personas.
Así que la mirada de la pedagogía jurídica, lo que estamos en este momento todavía llamando la pedagogía jurídica, es en el contexto intraprocesual o en el ámbito intraprocesual, la de reconocer los condicionantes socioeducativos que interfieren en un determinado estado de bienestar, a lo cual está vinculada la garantía de derechos. Por otro lado, tenemos la actuación extraprocesual. Y acá nos dijo Simoni que esta actuación tiene que ver con el desarrollo de estrategias institucionales de carácter educativo para movilización de distintos grupos. Ella, por ejemplo, mencionó grupos de hombres que han practicado violencia de género y que señalan al Estado la necesidad de aplicación de medidas educativas que les posibiliten revisar sus creencias y sus comportamientos de género o en relación a género, a la mujer o a las mujeres, como también las escuelas de magistratura, que son órganos vinculados a los juzgados que imparten cursos de actualización profesional para los agentes del sistema de justicia. En todos estos escenarios, los pedagogos y pedagogas están actuando con el compromiso de ampliar las posibilidades de formación humana. Y que concretamente cómo esto se hace, creando condiciones para que las personas puedan sacar lo mejor de sí, comprender la complejidad de su alrededor y movilizarse para salir de determinadas dinámicas que no atenden al ideal de humanización. Como nos dijo Paula Thorpe en la clase anterior, en la clase antes de Paulo Freire, que el sentido educativo reside en la vida comunitaria. Así que lo que uno necesita aprender para participar mejor de relaciones sociales que le conllevan a él. Porque si uno no está pensando sobre estas relaciones, otro seguramente lo está haciendo y miran a este que no reflexiona sobre sí mismo o que no tiene recursos capaces de hacerlo, mirando como una pieza, como alguien que se asujeta y no que se reconoce como sujeto, pero que se asujeta. Y cuando esto se pasa, estamos hablando de deformación y no de formación. A Mariana nos pregunta ¿qué tan grande ha sido a apertura da pedagogía jurídica em Brasil? Simoni, como tem sido a abertura da pedagogia jurídica no Brasil? É uma grande abertura, é uma abertura pequena? Como é que se avalia essa conquista? É algo super novo, porque se a gente for comparar com a assistência social, que já está há muitos anos no jurídico, né, a questão sociojurídica e a psicologia, que entrou depois, nós estamos com uma inserção muito recente
neste âmbito, neste âmbito, que é o âmbito jurídico, que é o contexto jurídico. De 2006 para cá, para 2025, tivemos um aumento gradativo, uma abertura gradativa de espaços na justiça com concursos públicos ou abertura de seleção para pedagogos, concurso público com vagas para pedagogos e também atuação de forma por trabalho, não sei como é que eu poderia dizer. Aqui a gente chama de um perito pedagógico, um perito pedagogo, um perito da pedagogia, que seria contratado de maneira temporária, para atuar de maneira específica num determinado processo e ganhar somente pela atuação neste processo. Então, há essas formas de inserção. Tem ganhado, até o ano passado, 2024, muita força. No entanto, esse ano, a gente tem aí algumas notícias não muito animadoras. Não que a pedagogia deixe de existir neste âmbito, mas diante da fragilidade dos vínculos em relação a essa atuação. O Estado não quer mais fazer concurso público para estes profissionais no judiciário, pedagogo, assistente social e psicólogo. Eles querem contratar, terceirizar, certo? Então, deixamos de ser servidor público para ser de uma empresa terceirizada. Então, isso é uma fragilidade no vínculo, né? Ao meu ver, ao meu olhar, isso é uma perda muito grande, porque a gente vinha aí, né, seguindo com expansão, abertura, inserção do pedagogo em âmbito nacional. A gente tem aqui as regiões mais fortes, né, que tem mais pedagogos jurídicos, são Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Então, a gente tem no Sul e no Sudeste uma abertura, a gente ainda não tem tanta abertura profissional de inserção nesta área. Então, e aí eu considero que esses anúncios da precarização do vínculo de trabalho é ruim para essa expansão, para essa abertura, prejudica. Não sei se foi isso, professor, que eu entendi. Sim. Sí, sí, y otras preguntas aquí son, ¿las políticas públicas son un ámbito de la pedagogía jurídica? Bueno, las políticas públicas destinadas a la justicia, ¿no? Sim, Simone, são as políticas próprias da justiça, pero lo que en términos más amplios de políticas públicas para lo social, tenemos la pedagogía sociocomunitaria y también la pedagogía organizacional. Sim. Otra pregunta es, ¿en Brasil existe el término de pedagogía reeducativa? No tenemos este término, pero tenemos el sistema socioeducativo y ahí hay prácticas pedagógicas de resocialización que conllevan esta denominación, resocialización, pero tampoco esta denominación logra unanimidad conceptual, porque hay quienes contesten
a la idea propia misma de resocialización, no, porque nadie se puede resocializar. La vida es de socialización y esta socialización se reforma ella misma, pero sin anularse a sí misma y determinar o establecer otro proceso paralelo de revisión de lo que fue socializado antes. Así que la socialización es continua, de modo que no se hablaría de una resocialización, pero de socialización permanente. Bueno, nuestro horario ya está se agotando y por compromiso que tenemos nosotros con otras actividades, vamos a concluir dando las gracias a Simoni y a Ana Paula por su tiempo disponibilizado a participar de esta clase y a ustedes que nos han acompañado hasta aquí. Entonces, les dejo con un saludo desde Brasil, deseando que las reflexiones, nuestros estudios. Muchas gracias. Gracias, Ana Paula. Gracias, Simoni. Nos mantenemos en contacto. Chao, chao. Tchau, gente. Hasta luego, muchas gracias por el espacio y la conversación. Muy buena noche para ustedes, muy buena tarde Gracias. para nosotros. Gracias.